Hablando del conocimiento de Dios, fíjate hermano que yo recuerdo que cuando yo iba a las primeras convenciones en mi infancia, fue una bendición porque en ese tiempo había concursos de oratoria y pues a mí me gustaba concursar y me gustaba traerme a algunos lugares y yo no sabía predicar, yo no sabía cómo elaborar un sermón a mi infancia, solamente lo que pudiera. Una vez llega a casa un hermano egresado del instituto, llega a casa para poder hacer su servicio del estudio que había hecho y le dije, oye, enséñame a hacer sermones, y me enseñó un poquito lo que pude yo lograr entender, y así eso fue suficiente. Así es que recuerdo que una hermana de la iglesia me dice, hermanito Elías, ayúdame a escribir un sermón, y fue mi primer alumna. Yo tendría unos 12 años, hermano, yo tendría unos 12 años, y la hermana pues ya una mujer adulta, casada, con hijos, y le enseñé. Siguiente convención nacional, hermano, recuerdo bien que en los concursos pues no gané, siempre va a haber un ganador, yo no gané, yo salí triste, desmoralizado porque no había ganado ni un tercer lugar. Cuando llego al área de las mujeres, porque iba a donde estaba mi madre, llego al área de las mujeres, estaban dando la lista de los primeros ganadores. Y cuando yo entro triste, no sé, sentimentalmente hablando, agüitado, afligido, voy escuchando que la hermana que yo le había enseñado, lo que a mí me habían enseñado cómo hacer un sermón, la hermana se había sacado el primer lugar a nivel nacional. Y yo me quedo de sorpresa, contento, me cambió todo el panorama, me cambió todo mi estado emocional, así es que yo no cabía de alegría. Y la hermana todavía tuvo la bendición, y digo la bendición de agradecer a Dios por la vida de ese niño que le había enseñado, y mencionó mi nombre. Así es que aunque yo no había ganado un lugar en mi grupo, en mi departamento de adolescentes, yo me sentí bendecido. Y hago mención a esto porque es una bendición convivir, ir a las convenciones, llevar a nuestros hijos que aprendan. Platicaba yo el día de ayer con una hermana y le decía, has invertido en tus hijos en el deporte, pero dime cuánto has invertido en el reino de Dios con ellos. Y me dijo, oye, tienes razón. Y si nosotros no educamos, no enseñamos a nuestros hijos a crecer, a hablar, a conocer, a predicar y aún a enseñar la palabra, estamos perdidos espiritualmente. Digo perdidos porque si yo no logro que mis hijos se apasionen por el evangelio, por lo que yo creo, lo que yo predico, entonces habré ganado muchas almas, pero habré perdido mi propia familia. La Biblia nos dice, me dieron a cuidar una viña, y la viña que era mía no cuidé. Y eso no quisiera que pasara en nuestras familias, hermano, que cada persona que nos está viendo, nos está escuchando, pueda comprender la importancia de la búsqueda con Dios. En muchas iglesias se están haciendo escuelas bíblicas de vacaciones, en muchas iglesias se está enseñando la palabra de Dios, y yo te invito, si en tu iglesia no han preparado la EBDB, mira, ven, háblale al hermano que está dirigiendo este programa, mi hermano Emanuel, que te consiga información y veamos la forma de hacer una escuela bíblica de vacaciones. En esta época de Escuela Bíblica 2026 es Generación Inteligente. Imagínate el impacto del nombre. Generación Inteligente es un maravilloso tema para poder impactar la mente de un niño. Y vuelvo con el tema de mi historia porque para mí fue hermoso, fue maravilloso crecer. Cuando yo tendría unos 11 años, en la iglesia en el Distrito Sur habían establecido una extensión del seminario Discípulos de Cristo, y eso me ayudó muchísimo porque yo me metí a estudiar. Era un pequeño, pero me llevé una gran sorpresa. Estudié, y al terminar, pues por la edad yo tendría unos 11 años. Fíjate que, hermano que me estás viendo, que nos estás siguiendo, pues lógico, un niño, me dieron solamente un reconocimiento por haber estado ahí, y doy gracias a Dios porque a los 14 años volví a repetir esas mismas materias, ese mismo plan de estudios, y a los 18 años otra vez. No importa cuántas veces logré estudiar eso, doy gracias a Dios porque me ayudó muchísimo. Y yo quiero motivarte a preocuparte por la educación de tus hijos, la preparación de tus hijos, para que puedas de manera especial estar plenamente seguro. Mira,
tus hijos un día podrán tener una carrera, tus hijos un día podrán tener ¿qué puedo decirte? Una carrera profesional, algo que puedan sentirse orgullosos, satisfechos, algo que puedan sentirse que lo han logrado en la vida. Tus hijos un día podrán tener la seguridad de que el esfuerzo que tú hiciste valió la pena. Esa es la verdad. Pero cuando estén enfermos, cuando estén en un problema, cuando estén en una dificultad, su título en la pared les va a ayudar poco. Pero si ellos tienen a Cristo en el corazón, les va a ayudar mucho más. Es más importante conocer a Dios, es más importante estar viviendo cerca de Dios que una carrera sin Cristo. Es bueno el profesionalismo. De hecho, la historia está marcada por grandes hombres teólogos, grandes hombres de la historia que tenían a Cristo en el corazón y lograron impactar en muchas ciencias y en muchas áreas de la vida. La Biblia nos dice, y acompáñame a segundo libro de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice así en su segunda carta, Pablo le escribe a Timoteo algo muy, muy valioso, muy importante. Dice así: para honrar al nombre que es de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Pablo menciona aquí a Timoteo y reconoce algo, que desde la niñez has sabido las Escrituras. Mi hermano, mi hermana que estás conectado, comparte este link, haz partícipe a otros, motiva a otros para que esta palabra sea de bendición, porque hoy vivimos en medio de una generación que quiere educar a sus hijos en todo, en inglés, en matemáticas, deporte, tecnología. Hoy nuestro sueño como padres es ver a nuestros hijos teniendo una identidad profesional, perteneciendo a un área profesional. Y la verdad es que a veces le damos más importancia a la educación secular que a la educación teológica. En la casa necesitamos también nosotros tener en casa estudios bíblicos, tener en casa un tiempo de devocional. Y doy gracias a Dios, a pesar de la edad de mis hijos que están estudiando ya en la escuela medio superior y otros en su licenciatura, en sus carreras, cada día, cada momento que tenemos la oportunidad, en el día, en la noche, nos reunimos, oramos, leemos la Biblia, pero no tan solo oramos, sino también dedico tiempo para responder preguntas de acuerdo a la lectura que tuvimos. A mí me interesa muchísimo que mis hijos tengan un encuentro con Dios, sin importar la edad, sean niños, sean adolescentes, que ellos sigan teniendo una visitación del conocimiento del Espíritu Santo. El mundo no espera para educar a los hijos allá afuera en la sociedad. El mundo no está esperando que tengan la edad apropiada. Cada vez que nuestros hijos salen de casa, a la escuela, a la calle, a un mandado, a cualquier área, allá el mundo los está esperando para transmitirles cosas que pueden lastimar y destruir sus principios que nosotros hemos enseñado. La iglesia, la familia, son las dos instituciones que Dios ha establecido y son nuestras herramientas para poder comprender y poder explicar que es Dios obrando en la vida de cada uno de ellos. Podamos reconocer que esas herramientas van a ser útiles para salir adelante. Si la iglesia, si la familia no se une en la educación teológica de nuestros hijos, nosotros debemos echar mano, hacer planes, hacer proyectos para salir adelante. Porque Pablo le dice a Timoteo que desde niño, desde pequeño, y eso es bueno reconocer. Estaba yo recibiendo una llamada de un extorsionador, estaba yo recibiendo una llamada de estas personas que hablan fuertemente por teléfono y te amenazan. Y yo estaba estudiando mi estudio para prepararme para la escuela dominical. Domingo 9 de la mañana yo estaba en mi escritorio, en mi oficina, preparándome. Llega la llamada y escucho la voz de Dios que me dice, contesta. Y yo digo, Señor, pero estoy estudiando, es número desconocido. Y todavía me aparece en la pantalla que ya tiene vínculos de extorsión. Así es que yo hago lo que la voz de Dios me dice, contesto y le digo, sí, bueno, y ya me empieza a decir, ¿qué pasó, primo? ¿Cómo estás? Y me empezó a tratar muy amable y yo le dije, me dice él, ¿te acuerdas de mí?
¿te acuerdas? A ver, dime quién soy con la voz si me reconoces. Y le dije, mira, yo no te conozco, pero hay uno que sí te conoce. Y te voy a decir, y ahí empecé a hablarle lo que el Espíritu de Dios me estaba diciendo. Empecé a hablarle y yo empecé a escuchar cómo la voz de aquel hombre empezó a cambiar, se quebrantó, empezó a llorar. Y le dije, me dice el Espíritu de Dios que tú ya deberías estar fuera, pero no permitió que salieras porque te está esperando la muerte. Hay un pastor que está yendo a la cárcel y me dice el Espíritu de Dios que ha platicado contigo, síguelo, vas a salir pronto en estos días, vete con él y cuando estés con él, no salgas de ahí hasta que estés preparado para enfrentar el mundo. Le di la palabra que Dios me dio. El hombre quebrantado, ya a voz baja, cambiado, me dice, ¿cómo sabe usted todo eso? Y me dice el hombre claramente, efectivamente, yo ya tuve orden de liberación la semana pasada, pero no me dejaron salir. Y yo tuve conflictos, insistí en salir, pero no pude salir. Me amenazaron de muerte. Y le dije, yo no te conozco, pero hay uno que sí te conoce y él murió por ti en la cruz. En ese rato me dice, ¿puedo guardar su número? Le dije, no se trata de mi número, no se trata de Elías Toledo, se trata de que tengas un encuentro con Dios. Aquel hombre se entregó a Cristo y se comprometió en esa llamada de seguir a Cristo después de salir de ese lugar. Y te digo esto porque en las cárceles hay muchos lugares, no tan solo en cárceles, donde hay gente huyendo de una realidad y necesitan tener un encuentro con Dios. La Biblia nos dice que Pablo le dice a Timoteo, tú has sabido las Escrituras. Y Pablo le hace reconocer a Timoteo que empezó en la infancia. Y podemos recordar a más hombres en la Biblia que conocieron las Escrituras, personas que conocieron cómo tener un encuentro con Dios. La educación teológica en casa es fundamental porque tú eres el maestro, eres su padre, eres su madre, eres su tía, eres su tío, eres el pariente cercano. Y cuando el hijo crece, viendo a sus padres, a sus tíos, a sus familiares inmediatos, enseñarles las Escrituras, hay un vínculo fuerte de amistad, de solidaridad. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino. Y quedémonos con esa parte del versículo 6, porque cuando la Biblia dice instruye, nos lleva a una palabra del hebreo que se llama hanak. Y esta palabra significa dedicar, iniciar, entrenar, preparar. Así como se va educando a alguien, pero de manera especial, tiene un énfasis, y me llama la atención esta palabra hanak, tiene el énfasis en entrenar el paladar, o sea, que disfrute y aprenda a disfrutar lo que él está aprendiendo. También la Biblia nos dice en este versículo 6, instruye al niño en su camino, y sabemos que desde Deuteronomio Dios nos habla y le dice a Israel y también para nosotros que debemos enseñar en casa, que la enseñanza tiene que estar en casa. Los padres somos responsables de esta enseñanza. Yo he hablado con muchos padres y les he dicho, a mí me ha funcionado mucho. Lo aprendí de mi padre, el apóstol, siervo de Dios, el pastor Elías Toledo Osorio, en la iglesia Salem, Ciudad Altamirano, Guerrero. Cada día nos llevaba a orar, a leer, a orar y a leer. Ya hoy había una oración de mi madre que estaba ahí y mi padre también clamaba así: si mis hijos te van a servir, déjalos con vida. Si mis hijos se van a perder, recógelos. Prefiero llorar y verlos sepultar aquí ahorita que están pequeños. Hoy mi padre, mi madre tiene 7 hijos vivos. Los demás están en la presencia de Dios. Y menciono esto porque cada uno de nosotros servimos a Dios. Somos siervos de Dios, misioneros, pastores en diferentes áreas, y a Dios la gloria. Y hoy en nuestra casa yo sigo ese mismo principio bíblico. Mi padre escribió un libro que se llama Cómo ganar a los hijos para Cristo, y ahí está ese libro impactando muchas familias, impactando muchos corazones. Y el principio del secreto de mi padre es enseñarles. No había una convención que mi padre no me llevara, no había una actividad que mi padre no me motivara a ir, no había una escuela bíblica de vacaciones que mi padre no me llevara a aprender de Dios. Todos los domingos, todas las escuelas dominicales fue fundamental para el crecimiento de la fe.
Cuando una familia vive dentro de la educación teológica fuertemente las experiencias de la enseñanza, mira, no hay nada más hermoso que en la misma casa respondamos a las dudas, a las incertidumbres que tienen sobre Dios. Es triste escuchar a hijos de muchos cristianos que en la edad del estudio medio superior están dudando de Dios. Es triste. Y no estoy hablando mal, estoy hablando con sentimiento como padre, que nuestros hijos no sepan responder quién es Dios, por qué creemos en Dios. Recuerdo que uno de mis hermanos le dijo a mi padre, dime por qué debo de ir a la iglesia. Se le queda viendo mi padre y mi hermano estaba esperando una respuesta como tal, porque eres mi hijo y porque yo soy tu padre, y te callas y te vas a la iglesia. Mi padre no respondió así. Mi padre respondió con una lógica que impactó, pero con un respaldo bíblico que quebrantó el corazón de mi hermano, y hoy es pastor. Gracias a Dios, porque cada vez que alguien se propone enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, va a tener resultados excelentes. La nobleza, la sencillez de sus hijos. Me podrás decir, hermano, yo les he enseñado la Biblia, yo les he enseñado la palabra de Dios, pero mis hijos son rebeldes, mis hijos no se humillan, no quieren con Dios. Entonces te diré algo, estás enseñando algo correctamente a la Biblia, pero no estás viviendo, o alguien de tus fuertes en la familia no están viviendo la palabra de Dios. Y a veces lo que hacemos opaca lo que decimos. Y hay que tener mucho cuidado al respecto, porque un niño tiene que ser educado con dos acciones, con el estudio de la palabra, pero también con los hechos como verdaderos cristianos. La educación teológica en casa es fundamental, enseñarles, predicarles. Mira, si en tu iglesia no hay una escuela bíblica de vacaciones, haz el esfuerzo, comunícate con el hermano Manuel, mándale aquí un mensaje ahorita mismo, hermano, véndeme el paquete del EBDB, yo voy a enseñarle a mis hijos en casa, voy a usar ese material de la escuela bíblica de vacaciones, pero quiero que mis hijos sean una generación inteligente. Aprovechemos este material y podamos enseñarle a nuestros hijos cada clase, cada materia. Cuando no tengas en tu iglesia una EBDB, una escuela bíblica de vacaciones, mira, sencillo, busca una iglesia conocida que enseñen correctamente las escrituras y lleva a tus hijos. Habla con tu pastor, dile, hermano, permítame, yo quiero llevar a mis hijos a una escuela bíblica, y los traes a una iglesia a disipar. Gloria a Dios, aleluya, que vengan a estudiar y aprender de Dios. Volvamos con Pablo. Pablo le dice a Timoteo, desde niño has aprendido. Reconoce que hubo alguien que le enseñó a Timoteo, y ese alguien dice la Biblia que se llama Loida y Eunice. Estas mujeres, Loida y Eunice, no descuidaron el rol de la enseñanza. Había muchas responsabilidades. Mira, hermana, yo sé que tú tienes muchas responsabilidades en casa, que la comida, que el aseo, que la ropa, que la basura, que ir a traer las tortillas, ir a comprar los refrescos. Mira, tantas cosas hace la mujer. Yo admiro tu trabajo, tu esfuerzo, pero también quiero decirte, eres pilar fuerte en la enseñanza. Déjate usar por Dios. No respondas, cállate, ya me siento desesperada. No respondas, es que me tienen hasta acá, ya no aguanto. No, dile a la persona, a ese corazoncito que está creciendo, a tus hijos, a tus hijas, tenme paciencia, ahorita te respondo. Siempre habla con ternura, con amor. Mi madre preciosa, padre precioso, cariño, amor, como tú quieras hablar, pero que sea un código de comunicación en el cual puedas expresarle a tus hijos amor, ternura, confianza, paciencia. La Biblia nos dice que Loida y Eunice habían enseñado a sus hijos las escrituras. Esto habla de la dedicación, de la paciencia, del conocimiento, que si ellas mismas no tendrían una respuesta, iban a investigar para dar esa respuesta. Que si ellas mismas no tenían una fuente de información segura sobre una duda, porque los niños siempre están llenos de preguntas, ellas iban a investigar. Y esto es la importancia de lo que quiero que tengas presente. Cuando encuentres una pregunta difícil de responder, no le digas no lo sé.
Dile, déjame investigar, porque eso habla de que tú vas a abrir puertas confiables. Ve con tu pastor, aquí mándale el mensaje al pastor Manuel y dile, hermano, tengo esta duda que mi hijo me hizo. Estaba yo almorzando, tendría yo 14 años, como 14 y 15 años. Estaba almorzando en un restaurante, conocido, un amigo, un gran amigo, un restaurante en el estado de Michoacán. Y se me acerca y me dice, Elías, necesito que le expliques a mi hija por qué Adán pecó. Esta persona no era cristiana, esta familia no era cristiana. Y yo me acerco y veo a la pequeña y le digo, oye, ¿cuál es tu pregunta? Y me dice, es que mi papá dice que hay que levantarnos temprano para ir a trabajar. Y yo le dije que por qué tenía yo que ir a trabajar si yo era una niña pequeña. Y me dice que no me puede dejar sola en casa, que tengo que aprender a trabajar porque tenemos que trabajar. Y un día yo voy a ser dueña de algún negocio, alguna empresa. Y yo necesito aprender a trabajar. Y yo le dije, pero ¿qué culpa tengo yo que Adán y Eva hayan pecado? Pecaron ellos. Una niña, te estoy hablando de una niña de 5 o 6 años. Y me llamó la atención y yo le dije a este varón, amigo, le digo, oye, Bonnie, dime, le estás hablando de la Biblia. Y me dice, todos los días leemos las Escrituras. Todos los días. Mi madre me dejó ese hábito y hoy yo lo hago con mis hijos. Yo me le quedo viendo y le digo, felicidades. Eres cristiano, evangélico, vas a una iglesia. ¿Dónde aprendieron ustedes ese hábito? Me dice, mi madre era o decía ser católica, pero no somos católicos, somos creyentes. No voy a ninguna iglesia, pero todos los días leemos la Biblia. Yo me hice una pregunta, ¿qué pasaría si cada mexicano diario leyera la Biblia? ¿Cómo estaríamos hoy en día? La importancia de las Escrituras. La Biblia nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 4, dice que no debemos esconderlas, las enseñanzas. Un niño puede memorizar la Escritura, un niño puede recordar la Escritura, porque no son fábulas, no son mitologías, no son leyendas, no son moralejas, son historias bíblicas que podemos enseñar, son enseñanzas que podemos transmitir a nuestros hijos. Mira, estudiar la Biblia es maravilloso, enseñarles mucho mejor, porque cada vez que tú a tus hijos les enseñas, cada vez que le transmites los conocimientos, el Espíritu de Dios vuelve a refrescar la palabra en ti, vuelve a enseñarte y tu corazón vuelve a retroalimentarse. Y vas a aprender más enseñándole a sus hijos que solamente oyendo lo que otros le enseñan. Un día mi hija menor me dice, papá, ¿por qué Dios no perdonó a Adán y Eva? Yo le dije, ¿cómo? A ver, explícame eso. Y me dice, sí, porque si los sacó del huerto del Edén, no les perdonó. Si los hubiera dejado adentro, entonces eso significa que sí les perdonó. Y dije, a ver, ¿de dónde viste eso? Mi mente empezó a procesar y me di cuenta que en alguna parte ella había visto, y es que yo cuidaba que siempre que lo que fuera a ver en internet o en la televisión fueran videos, películas, estudios, todo lo que tuviera que ver con nuestra fe, nuestra identidad cristiana. Así es que yo había cuidado tanto en la fuente, películas, libros, todo para que mis hijas crecieran en la educación teológica de nuestros principios bíblicos. Llegó el momento en el que empecé a revisar eso y me encuentro una caricatura que mencionaba algo así y le presté atención y me di cuenta que aunque era una fuente de una historia bíblica, la intención de la caricatura no fue correcta. El objetivo era hacer quedar mal a Dios y hay que tener cuidado. Mira, lo que tus hijos ven en internet, no todo es bíblico. A estas alturas, después de investigar por varios meses, me di cuenta que hay canales en internet que usan la Biblia para extorsionar la enseñanza, para explicar erróneamente las Escrituras. La Biblia nos dice que somos responsables de enseñar las Escrituras a nuestros hijos. Cuida las fuentes. Cuando no sepas si ese canal, ese que está hablando, esa persona tiene doctrina sana, pregúntale a tu pastor, mándale link y dile, pastor, mis hijos están viendo esto. O dile, yo mismo estoy viendo esto.
¿Es confiable? ¿Puedo seguir viendo? ¿Puedo seguir mostrándoselo a mis hijos, a mi familia? Pero no cierres la enseñanza. Busca, investiga, documéntate. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 19, versículo 14, dejad a los niños venir a mí. Y esto habla de la enseñanza del acercamiento. No les impidas, no les prohíbas y no le digas, este es culto de adultos, súbete allá con los niños. Si en el salón de sus niños, en la iglesia, no hay una maestra, no hay una persona ahí, porque ha llegado a pasar que estamos en el área de adultos y nuestros hijos están en el salón solos. No ha llegado el maestro, el encargado de escuela dominical, de escuela bíblica de vacaciones o de la enseñanza no ha llegado. Hay que traerlos. Una vez que lleguen a su departamento, gloria a Dios, se les lleva y así cada quien recibe la enseñanza correcta. Quiero que reflexionemos sobre la importancia. Mira, la historia nos dice que corría el año 1740 aproximadamente, cuando un hombre llamado Roberto Wright, este hombre tenía una escuela de niños. De hecho, él era un periodista y le mandaron un correo, le mandaron una carta, un escrito pues, donde le dicen, oiga, exhorte a los padres que eduquen a sus hijos y exhórtelos porque había un grado elevado de delincuencia. Dice la historia que había mucha delincuencia en la infancia, en los jóvenes. Y la carta lo hizo reflexionar a Roberto. Y dijo Roberto, ¿cómo es posible que mejor traten a los hijos de una manera distinta, como si no fueran padres? Y lo que hizo Roberto Wright fue algo sorprendente. En lugar de reprender y exhortar a los hijos, pidió que los llevaran a una escuela dominical que él había iniciado. Roberto Wright comenzó con 90 niños aquella escuela dominical. Roberto Wright llegó a impactar tanto a la sociedad que llegó a tener miles de niños. Cuando él fue sepultado en su muerte, Roberto Wright había sido acompañado por más de 2,000 niños. ¿Te imaginas? Más de 3,000, 5,000 niños, no recuerdo el número exacto de cuántos niños fueron impactados por la enseñanza de Roberto Wright. Muchos escritores, muchos teólogos dijeron que el trabajo de Roberto Wright había sido maravilloso. Y el método de enseñanza fue muy básico, muy sencillo. Lo impactante fue el corazón que tuvo él para enseñar. Y nosotros estamos rodeados en una sociedad muy similar. Hoy en día, lamentablemente, tenemos una sociedad que está atrapando el corazón de los hijos. Muchos hijos no tienen identidad en casa. Muchos hijos no tienen una dirección en casa. Salen a la calle, hay grupos delictivos, hay personas que los invitan a sus bandas, a su organización y fácilmente se comprometen. Y nuestra responsabilidad delante de Dios es educar a los hijos, enseñarles. En ICIPAR llevamos años con una revista cada domingo. Le llamamos nuestra revista El Mensajero Pentecostal. Gracias a Dios por cada escritor de cada mensaje. Gracias a Dios por cada enseñanza que ha tenido en cada administración. Mira, si tú no eres de ICIPAR y estás fuera de ICIPAR en otra iglesia y me estás viendo ahorita, yo te invito, comunícate, mándale un mensaje al pastor Manuel, busca la manera y consigue esos estudios. Tenemos esta revista, cada 8 días hay un estudio para adultos y para niños. Maravillosa revista. Yo aquí en la ciudad Iguala, donde yo vivo, hay iglesias que no son de ICIPAR y yo les reparto la revista y me dicen los pastores, esto es una joya, una maravilla, nos ayuda muchísimo con la enseñanza. Y estas iglesias están sólidas en la doctrina. Esto es algo hermoso, hermano, hermana que estás aquí viendo esta transmisión. Consigue esta revista, consigue. Yo he llevado de estas revistas que me van quedando pasadas, yo las llevo a la sierra, a donde voy a predicar, a donde voy a evangelizar, a las misiones, y lo doy como material evangelístico. Obviamente veo temas que son adecuados para eso y ha servido. Y me dice una hermanita, ay hermano, no sabes cuánta bendición nos ha dejado estas revistas. Gloria a Dios, porque esto es un método de llevar la palabra de Dios. En ICIPAR ya tenemos tiempo también trabajando la escuela bíblica de vacaciones y doy gracias a Dios por la vida del hermano Manuel y por cada hermano que le ha tocado trabajar, escribir y dedicar tiempo a la preparación del material de la escuela bíblica vacacional.
porque eso habla de un esfuerzo, eso habla del espíritu de Loida, eso habla del espíritu de Eunice, que enseñan a los hijos. Tenemos un compromiso con la enseñanza. En Isipar hemos apostado por la enseñanza, hemos invertido en la enseñanza y hoy tenemos grandes siervos de Dios preparados, documentados en las letras teológicas. Hoy tenemos grandes siervos de Dios que tienen conocimiento y estamos sabidos que la palabra de Dios es el centro de nuestra vida, que la palabra de Dios es lo que Dios nos ha permitido a nosotros tener como herramienta. Ahora viene una pregunta: ¿qué podemos hacer? Padres, ¿cuál sería nuestro rol? Yo te propongo lo siguiente. Mira, dedica 10 minutos, comienza con 10 minutos al día. Dedícale a tus hijos, dedícale tiempo para leer la Biblia, un capítulo, un blog de estudio. Hablo blog de estudio porque la Biblia también está dividida por temas, ¿sí? Dedícale tiempo y vas a ver el efecto que va a tener de la palabra de Dios en ellos. Vas a ver la importancia y el efecto que va a haber en ellos. Hoy tengo a mis hijos en la escuela medio superior y estando uno de mis hijos visitando la familia, escuchó cómo su tío compartía un tema con la familia respondiendo algunas preguntas. Y mi hijo contestaba con seguridad y rápidamente. Se le queda viendo su tío y le dice: oye, hijo, ¿tú has estado estudiando? Y dice: sí, en casa estudiamos la Biblia, cada 8 días tenemos un propio culto en casa, aparte estoy estudiando, acabo de terminar el instituto bíblico y me acabo de meter una licenciatura en teología. Y dice: felicidades, felicidades. Y eso es grato, que la familia reconozca que tus hijos están enseñados en la palabra. Eso es grato. Yo te propongo, y te lo digo por experiencia, no es fácil, porque el hábito, la costumbre, las tareas, el trabajo, las escuelas, y cada quien en familia tiene roles diferentes. Dedica tiempo a tus hijos y valdrá la pena. Segundo, llévalos a la iglesia, no les impidas la iglesia. Estaba pastoreando una iglesia y había una familia que tenía como 7 jóvenes. Y digo 7 porque era grande, ninguno se había casado. Hablo desde una edad de 12, 11 años hasta los 20 y tantos años. Y recuerdo que yo fui a ver a esta familia y dije: hermanos, ¿por qué no asisten al culto de jóvenes? Me dice: hermano, es que en el culto de jóvenes van los hijos del hermano fulano y no me gustan, son maleducados. Y las hijas de la hermana tal, hermano, andan mal. Se sabe muchas cosas acá afuera. Y los hijos de tal hermano, que es del consejo consultivo con usted, me dice el hermano, pues no prestan atención, se la pasan distraídos en el culto. ¿Para qué mando a mis hijos al culto de jóvenes? Año después de esa visita, obviamente yo seguí visitando la familia, frecuentando la familia como pastor, la convivencia, los lazos fraternales crecieron. Pero al año me visita una de sus hijas y me dice: pastor, yo quiero hablar con usted. Me confiesa su realidad. Y le dije: lo que me estás diciendo es grave, pero vamos a hablar con tus padres, vamos a buscar una restauración moral, una restauración espiritual, y vas a ver cómo Dios se va a glorificar. Cuando empezamos a tocar esos temas con su papá, se fueron destapando todos sus hijos, todos. Y el hermano llorando me dice: hermano, ¿cómo es posible que mis hijos, que tanto les enseñé respetar, cuidarse, no permití que se contaminaran con amistades equivocadas? Y lo llevé a reflexionar. Si usted le hubiera dado importancia a llevar a sus hijos a la iglesia, si usted hubiera llevado a sus hijos a relacionarse con Dios, ese día el hermano se comprometió a llevar a sus hijos a la iglesia. Termino esta historia diciéndote: hoy esta familia toda, gracias a Dios, están en el camino de Dios. Ya todos están casados. Estos muchachos hoy están comprometidos con Dios y están llevando a sus hijos a la iglesia. El hermano aquel es un anciano ahora y me dice: hermano Elías, te llevo en mi corazón. ¿Cómo? No sabes cómo le pido a Dios que te cuide, porque fuiste una bendición. Me ayudaste a rescatar
a mis hijos y le dije, dale gracias a Dios por algo. Dios me trajo a mí aquí a pastorear la iglesia ese tiempo porque mi padre me enseñó eso, yo enseño eso, practico eso, y aun cuando en mi casa, en mi iglesia no hay actividad y mis hijos saben que hay actividad en otra iglesia, pastores, iglesias conocidas, yo les digo, ve, aquí está el carro, ve a la actividad, vete a tocar, vete a participar, porque no hay nada más hermoso saber que nuestros hijos están creciendo en el conocimiento. Lleva a tus hijos a la iglesia, una iglesia que predique, que viva la sana doctrina. Último consejo, asegúrate que tus hijos atesoren cada palabra que está en la Biblia. Pregúntales si han memorizado un versículo bíblico. Pregúntales qué entienden, qué interpretan de ese versículo bíblico. Mateo capítulo 24, Jesús hablando sobre la venida, dijo que será como los tiempos de Noé, que se iban a casar y dándose en casamiento. Pero Jesús menciona algo que está ahí entre las letras, es muy fuerte. Jesús dice que en los tiempos del diluvio no entendieron. Jesús menciona esta palabra en Mateo 24. Dice que cuando Noé predicaba, hablaba que fueran salvos, dice, no entendieron. Y esta palabra no entendieron me da tristeza, porque nuestros hijos deben de entender. Y el único que lleva el entendimiento es Jesucristo, a la palabra de Dios, las Escrituras. Pídeles que un versículo por semana, pídeles que una lectura mínima tengan, de tal manera que tú puedas ver resultados. Cada matrimonio que los llevo al altar como pastor, en lo que es sus votos matrimoniales, los llevo a un compromiso. 8 días después, 15 días después, al mes, les vuelvo a marcar y les digo, ¿cómo van? ¿Están orando? No, pastor, es que mire el trabajo. Nada, se me ponen a orar. Porque si ustedes como matrimonio no comienzan con una práctica sólida de oración y de lectura bíblica como matrimonio, cuando tengan hijos tampoco lo van a hacer. Y ya les marco después, sí, pastor, ya lo estamos haciendo. Y veo en sus estados cómo comparten textos bíblicos, cómo comparten ese tiempo de unidos. Es maravilloso que tú dediques tiempo para orar por tu esposa y que otro día tu esposa ore por ti. Que dediques tiempo para orar por tus hijos y que tus hijos oren por ti. Es maravilloso. Yo tengo oraciones grabadas de mi hija, la más pequeña, cómo pide a Dios por mí, cómo pide por nosotros, por sus hermanos, por la escuela. Esto es grandioso. Vívelo, experiméntalo. No hay nada más mejor que prepararnos para tener un encuentro con Cristo. Pido a Dios que te ayude a salir adelante. Pido a Dios que te ayude a ser fuerte ante cada lucha, circunstancia, cada situación que vivas, para que enseñes a tus hijos la palabra de Dios. Llévalos a la escuela bíblica de vacaciones. Asegúrate que hayan aprendido. Llegas de ese día y dile, oye, ¿qué te enseñaron hoy? ¿Qué te enseñaron? Explícamelo. Y no digas, es que no me da tiempo, es que no tengo tiempo. Dedica tiempo a la enseñanza y valdrá la pena. Termino mi participación con un testimonio. Estaba pastoreando una iglesia en alguna parte del Estado de México. No menciono lugares, no menciono nombres por seguridad, porque me ha pasado que en mis redes sociales me han tirado videos, me han bloqueado videos por mencionar nombres de personas y he tenido algunos conflictos, aunque mis testimonios son reales, pero siempre las redes sociales, mira, a tal persona te mencionó. Bueno, me he encontrado con algo. Esta persona llega y me dice, oye, traigo una ofrenda, una ayuda para la iglesia. Y me dice las condiciones. Le digo, ok, a ver cuáles son las condiciones. Primero, que nadie sepa el nombre. Segundo, que hagamos una sola factura por todo lo que se va a donar. Tercero, que nos lleves en oración. Le dije, ok, ahora dime quién es. Y esto me impactó y por eso lo quiero compartir, hermanos que me están viendo. Aquella donación venía de una niña que años antes que yo fuera pastor, había llegado a aquella casita. No había templo. Aquella casita había ido a las escuelas dominicales. Creció, se fue, no creció ahí en el pueblo, creció fuera en otra ciudad. Su padre creció, empresario, un hombre maravilloso, temeroso de Dios. Pero le dijo, hija, no voy a gastar más en tus 15 años que lo que gasté con tu hermana. Es tal cantidad, ponte de acuerdo con tu mamá
y ves cómo lo organizan, qué grupo, cómo lo van a hacer todo. Y se le queda viendo su hija y le dice, papá, ¿puedo gastar el dinero como yo quiera? Y le dice la niña a su papá, sí. Dice, divídelo en 3. Una cantidad, quiero que se vaya para la iglesia donde yo iba a la escuela dominical en mi infancia. La otra se va para comida y quiero que invites a todo el pueblo a la plaza a comer. Tercero, quiero que esa tercera parte hagas despensa y ayuda para gente necesitada en mi pueblo. Se le queda viendo su papá y le dice, hija, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Y dice ella, sí, estoy bien, pero es que no se me puede olvidar aquel lugar a donde yo iba a la escuela dominical. Así es que aquel hombre llegó y llevó el dinero al templo, y justamente en esa época estábamos construyendo el templo. Con aquella cantidad y con aquel corazón lleno de amor, de recuerdos, fuimos a comprar, conocí a la familia, estuve con ellos, se facturó todo porque fue el acuerdo y la donación llegó, y hoy aquella familia ya tiene una relación con Dios, porque no puedo quedarme con las manos cruzadas. Si están donando algo para la iglesia, me comprometí a enseñarles la palabra de Dios. Concluyo mi participación y mi reflexión bíblica. La importancia de la escritura en el corazón de la vida de una familia transformará generaciones. La importancia del estudio bíblico en la familia transformará mentes y tendremos generaciones no tan solo más inteligentes, sino más productivas en cualquier área y cualquier sector social. Doy gracias a Dios por tu vida que me estás viendo, por aquellos que van a compartir la transmisión de esta palabra. Y si en algún momento crees que puedo ayudarte, servirte, para orientarte, adelante, escribe aquí y podamos estar en contacto a través del hermano Manuel y este medio. Es un grato estar contigo. Que Dios bendiga tu vida. Pido a Dios que añada bendición, que a través de esta reflexión, a través de este estudio bíblico, recuerdes la importancia de la enseñanza y la importancia de tener a Cristo en el corazón de la familia, en el centro del hogar, para que sigamos creciendo en conocimiento y en la palabra y en cualquier ciencia. En la época del siglo XV, siglo XVI, era primordial primero estudiar teología y después cualquier carrera secular. Era indispensable, no podías estudiar una carrera secular si no tenías teología. Imagínate los principios que hubo en aquellos tiempos. Podemos retomar eso hoy. Te mando un abrazo, que Dios bendiga tu vida y pido a Dios que tu corazón sea fortalecido en este momento. Gracias por este tiempo y que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión con su Espíritu Santo esté en tu familia. Que Dios te bendiga y que Dios te abrace cada día. Gracias por este tiempo, Pastor Manuel, un gusto saludarte y gracias por darme la oportunidad de compartir. Que Dios les bendiga.